Buenos días, iglesia, ¿cómo estamos? Bien. Qué bueno verlos otra vez. Hermanos, estamos en este estudio de esperando con ansias. ¿Qué estamos esperando con ansias? La Navidad. ¿Alguien dice? Navidad. ¿Alguien dijera razón, excusa o pretexto para esperar la Navidad? Porque podríamos hacer la pregunta a cada uno de nosotros: ¿por qué estamos esperando la Navidad? ¿Qué hay de especial en la Navidad que estamos esperando con ansias? Siempre lo mismo. A lo mejor estamos esperando un regalito especial. Amén. Amén. Todo lo que dice la palabra, todo lo que será ya fue. O sea que vivimos en un mundo de un círculo. Pero la Navidad tiene que mostrar algo especial en el creyente. Y esperemos que cada día de nuestra vida sea una Navidad. Este tema de esta tercera sesión es esperando la alegría. ¿Cuántos queremos la alegría? Ciertamente el mundo entero espera con ansias la Navidad. La pregunta es: ¿cuál es el centro de esa esperanza? ¿Cuál es el motivo de esperar con ansias la Navidad? Yo he recibido muchas invitaciones a ciertos eventos de personas y he tenido la oportunidad de preguntarles ¿y cuál es el propósito de ese evento? Pues no sé. Esa es la respuesta. Pues no sé, pero va a haber fiesta. Va a haber celebración. Va a haber de tomar, va a haber de comer. Pero no sabemos en sí la esencia de esa celebración. El nacimiento del niño Jesús. Amén. El nacimiento de Jesucristo. Ese debe ser la esencia de la Navidad. Ahora, pregúntele eso a un niño. ¿Qué esperas con ansias en esta Navidad? Regalos. Va a haber regalos. Va a haber celebración. No sabemos el por qué, pero va a haber una celebración. Es lo que queremos indagar y profundizar en este tema, en este tema de esperando con ansias la Navidad. ¿A cuántos de nosotros nos trae alegría la Navidad? Usted va a encontrar personas que se encuentran por allá, que le van a traer nostalgia, que le va a traer tristeza, que le va a traer sentimientos diferentes la Navidad. Pero esperamos y es nuestra oración, que a cada uno de nosotros como creyentes nos traiga alegría. Esperando la alegría. Hermanos, vamos a un momento de oración para comenzar. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias en este maravilloso día que tú nos has permitido, el despertar. Que tú nos has permitido, Padre, un día más de vida. Nos has permitido, Padre, la salud, las fuerzas para levantarnos, para caminar, para estar aquí esta mañana. Te damos gracias, Padre, porque tú sigues siendo bueno. Porque ciertamente, aún no siendo merecedores, Padre, dice tu palabra que aún siendo pecadores, tú diste a tu Hijo amado Jesucristo. Él murió por cada uno de nosotros. Eso dice mucho de quién eres tú, Padre. Eso habla de tu bondad, de tu misericordia, de tu gracia. Y eso es lo que queremos recordar, Padre, en cada momento que hablamos de una Navidad. Recordar lo que tú ya hiciste por cada uno de nosotros. Recordar ciertamente lo que Jesucristo tuvo que pasar, pero que a través de ello, Padre, es que podemos alcanzar la salvación. Te damos gracias, Padre, por quien tú eres. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estar aquí en esta mañana y poder seguir estudiando tu palabra. Poder seguir, Padre, aprendiendo de ella.
Te damos gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos y hermanas, que ciertamente tú has puesto el querer como el hacer. Te damos gracias, Padre, por aquellos que vendrán en su momento por lo que tú estás haciendo. Bendito Dios, ayúdanos, Padre, a entender este estudio. Ayúdanos, Padre, a permanecer en esa alegría que debe de haber en el creyente, por lo que tú ya has hecho. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos en esta mañana. Te pedimos, Padre, que seas tú el que nos guíe, el que nos dirija, y que cada cosa que hablamos, cada cosa que salga de nuestra boca, Padre, sea de acuerdo a tu voluntad. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermano y hermana, ¿a quién conoce usted que siempre parece estar lleno de alegría? ¿Usted conoce a una persona así? ¿O usted conoce muchos creyentes que de repente, cuando están pasando una situación difícil, están por ahí cabizbajos? Están sin alegría, están sin motivación. Eso tenemos que en realidad reflexionar en ello. Sí, ciertamente los sentimientos humanos van a aparecer en algún momento en nuestra vida. Pero, ¿qué dijo Job? ¿Acaso recibiremos lo bueno y lo malo no? ¿Acaso simplemente podemos estar alegres cuando Dios muestra su bendición en cada uno de nosotros y en los momentos difíciles no? Dios sigue siendo bueno. Dios sigue mostrando su misericordia en cada uno de nosotros en los momentos buenos y malos. Pero ¿cómo reaccionamos nosotros ante esas situaciones? Esa es la pregunta. Porque ciertamente usted va a encontrar personas que son alegres todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces tenemos que preguntarnos qué es lo que hay en esa persona. ¿Qué es lo que motiva a aquella persona a mantenerse en esa alegría, en ese gozo? Todo el tiempo. Billy Bray era un minero pobre al otro lado del charco. ¿Cuál charco? Aquel charco grande, dice que en Cornwall, Inglaterra. Dice, a la edad de 29 años se convirtió en seguidor de Cristo, después de años de embriaguez y una vida salvaje. Un hombre que encontró a Jesucristo a la edad de 29 años. Se convirtió en una figura tan gozosa que Billy fue llamado el hombre alegre de Dios. La vida de Billy personificaba una alegría ilimitada, que a menudo se presentaba de formas peculiares, ya fuera como minero o predicando. La gente decía que a menudo bailaba, gritaba y saltaba espontáneamente. Eso tal vez me recuerda a un rey David. Espontáneamente, de repente brincaba, saltaba y estaba gozoso. Suena extraño para nuestra sensibilidad conservadora, ¿verdad? Suena extraño el ver a aquellas personas que de repente en la iglesia empiezan a saltar y a brincar y tienen un gozo que dice uno, ¿y qué pasó aquí? De repente a lo mejor nos hemos sentido un poco conservadores y no queremos mostrar nuestro gozo en la presencia de Dios. Este hombre se salvó radicalmente y así lo celebró durante más de 40 años. Durante más de 40 años. Desde el momento de su conversión hasta su muerte, la fuente de su alegría era Jesús y solamente Jesús. No eran los altibajos de la vida.
No eran los momentos de bendición y los momentos difíciles. Era Jesucristo en sí. Si consideramos el gran regalo de la salvación y no reaccionamos con gran alegría, entonces tendríamos que preguntarnos, ¿quién es la persona extraña? ¿Billy o nosotros? Tenemos que hacernos ese cuestionamiento. Si en realidad nosotros hemos recibido la salvación y entendemos lo que la salvación significa para cada uno de nosotros, tenemos que cuestionarnos quién es la persona equivocada. Este hombre que lo enseñó por más de 40 vidas al haber recibido a Jesucristo, o nosotros que de repente estamos ahí como que no pasa nada. Que no podemos mostrar gozo ni alegría en muchos momentos de nuestra vida. Preguntémonos eso, hermano y hermana, esta mañana. ¿Cómo mostramos nuestra alegría? ¿Cómo mostramos ese gozo de haber recibido a Jesucristo? Esta mañana vamos a estar en el libro de Lucas capítulo 2, que nos habla específicamente del nacimiento de Jesucristo. Vamos a estar en el capítulo 2, verso 4 en adelante. Quiero invitar a alguien que vaya a los primeros versículos, del verso 4 al 7 de Lucas 2. Amén. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado por María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. Aquí en este pasaje hay algunas cosas que tenemos que remarcar, que es lo que hace Lucas a través de este pasaje. Lo primero que remarca ahí es la ciudad de David, que se llama Belén. Después dice que iba María su mujer desposada con él, la cual estaba encinta. Y después, verso 7 dice, y dio a luz su hijo primogénito. Tres cosas que tenemos que remarcar en este pasaje. Pero los primeros versículos de este capítulo 2, Lucas remarca las razones por las cuales José y María viajaban. Las razones eran que tenían que ir ¿a qué? Al censo. Dice el verso 1, dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Era algo que se había pedido por el gobernador, por el que estaba a cargo en ese momento. El primer censo. Y cada uno tenía que regresar a su lugar de nacimiento para ser parte de este censo. Entonces verso 4 dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén. Un pequeño pueblito que muchos no le daban importancia. Para muchos este lugar no tenía la más mínima importancia. Pero vemos que Lucas remarca
lo que, lo que alguien ya había profetizado. ¿Quién profetizó esto? Vamos un poquito ahí al libro de Miqueas, capítulo 5, verso 2. Dice: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Desde cuándo dice ahí? Desde los días de la eternidad. Lucas está remarcando lo que la profecía decía. ¿De dónde tenía que salir el Salvador? ¿De qué lugar? ¿De cuál era su fundamento? Y aquí dice: a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David. José era de la descendencia del rey David. Y aquí estamos remarcando lo que la profecía ya había anunciado, que se está cumpliendo. El profeta Miqueas ya lo había dicho. Pero ¿cómo lucía en sí esta situación que José y María estaban viviendo en este momento, o que estaba por suceder? Primero se iba a realizar un censo. José y María tenían por delante un viaje un poco largo. Eso era un problema porque María ya estaba embarazada. No es que ellos iban a tomar el autobús de primera clase. No es que los caminos eran los mejores caminos en aquel momento. Había una situación de dificultad para María y para José. Otra situación es que no estaban casados todavía. Pero María ya estaba encinta. Para el pueblo judío esto era algo totalmente fuera de lugar. Para el pueblo judío apedreaban y mataban a muchos por cosas menores que eso. Entonces vemos la situación que María y José estaban atravesando, y ahora tenían que ir a un lugar lejano para ser parte de ese censo. Dice: esto habría sido un gran escándalo entre la gente conocida, porque apedreaban a las personas por delitos mucho menores. Ante los ojos de los demás, María y José todavía no estaban casados. Y sabemos la historia, sabemos que José de repente, cuando se enteró, quería huir. Pero hubo un ángel que le dijo: no hagas eso. No te vayas. Esto es parte del plan de Dios. María ha quedado embarazada por obra del Espíritu Santo. Esta situación, sí, un poco problemática, un poco difícil, un poco fuera de lo normal para una pareja que iba a casarse. Además de esto, debería de dar a luz durante el tiempo del viaje o durante la participación en el censo. Me imagino que aquel lugar iba a estar lleno de personas que habían partido, que habían salido de Belén hace tiempo y que ahora estaban regresando. Y la misma palabra nos lo confirma, ¿verdad? Cuando llegaron dice que no encontraron lugar para ellos. No había lugar en el mesón. Por si fuera poco, tampoco habría un lugar para ellos para tener posada. Pero sin embargo,
Sin embargo, al final hubo alegría. Cuando Jesucristo nace, dice que hubo alegría, hubo gozo. Los ángeles estaban gozando. Los pastores corrieron a ver a ese recién nacido, que estaba en un pesebre, que estaba envuelto en pañales. Verso 6 dice, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Se llegó la fecha esperada. Se llegó el momento ansiado. ¿Qué pasa cuando nace un bebé, hermano y hermana? ¿Qué pasa específicamente para la madre cuando está en el sufrimiento y el dolor? Y nace su bebé. Gozo y alegría. Gozo y alegría después del sufrimiento y el dolor. Pero aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento. Dios usó todas las circunstancias. Dios usó todo lo que estaba pasando y estaba por pasar para que esto se diera de acuerdo a la palabra. Para que esto se cumpliera de acuerdo a la profecía. Dios usó todas las circunstancias, el decreto del emperador, la necesidad de José de regresar a su lugar de nacimiento, para que esto se diera, para registrarse en ese censo, y el deseo de José de llevarse a María, porque María tal vez no era de allá, tal vez, no sé, pero se la llevó con él, porque ya había un compromiso de matrimonio, porque también a José le habló el ángel. Pero Dios usó todo esto para simplemente cumplir la palabra. La otra cosa que necesitamos remarcar, que lo remarca aquí Lucas en el versículo 7, dice, y dio a luz a su hijo primogénito. ¿Qué le dice esto a usted, hermano y hermana? Unigénito. Ahí vamos a hacer una pausa. Unigénito es que es único. Pero primogénito es que es el primero de más. Haciendo referencia a la vida de José y María, porque muchas personas allá afuera tienen el pensamiento que José y María, o que María permaneció virgen toda su vida. Y no es así. La misma palabra nos habla de que Jesús tuvo hermanos y hermanas. Que María y José tuvieron más familia después del nacimiento de Jesucristo. Y lo remarca aquí, dice, y dio a luz a su hijo primogénito, al que Dios había puesto en su plan para la vida de María. Pero sí, después hubo más descendencia, sí, después hubo una relación entre José y María normal de matrimonio. Se llegó el tiempo, Jesucristo nació y sí es el primogénito y sí es el escogido. Y sí vino a cumplir el plan que Dios le dio. Lo envolvió en pañales. Aquí remarca ciertas cosas que hacen una referencia, que tenían que ser cumplidas al pie de la letra.
¿verdad? Cuando dice aquí, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, esta era la señal que más adelante los pastores tenían que seguir y buscar. Que estaba envuelto en pañales y puesto en un pesebre. Sí, aquí podemos ver muchas cosas que dice, porque no había lugar para ellos en el mesón. Porque no había lugar, porque era el tiempo de que todo el mundo estaba regresando a ese lugar para ser parte de ese censo. Toda la gente que venía de fuera, que en algún momento de su vida se habían alejado de este lugar. Pero es que tenemos que entender que el plan de Dios siempre es perfecto. Y no hay casualidades en la vida. No hay casualidades. El plan que Dios tiene se hará a pesar de nosotros. Ahora sí, esto puede sonar un poco radical para muchos de nosotros. En un pesebre. ¿Qué era un pesebre? Dice, el ganado y los asnos, los caballos, normalmente se alimentaban o bebían de un abrevadero llamado pesebre. Ahí es donde comían los animales. Hecho de piedra o de madera. Las casas tenían una habitación principal dividida entre una área para la familia y otra área para los animales. Pero no hubo lugar para él en ningún otro lugar. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos esta mañana, hermano y hermana, es: ¿qué te trae a ti la alegría en el tiempo de la Navidad? ¿Siguen siendo los regalos? Y sabemos que a Jesucristo le trajeron regalos, ¿verdad? Pero los regalos, no sé si podamos entender cuál era el propósito de cada uno de ellos. Uno de ellos era para simplemente anunciarnos su muerte. La mirra. Entonces tenemos que entender que tiene que haber algo más profundo en el tiempo de la Navidad que simplemente algo material de este mundo. Porque al parecer es la esencia de la Navidad para muchas personas. ¿Qué voy a recibir? ¿Qué me van a dar? Y estamos ansiosos esperando el momento de que llegue. Si usted ve los niños, el día 25, el día 24 ni duermen. Y unos que no son tan niños también. ¿Sí? Esa es la realidad, estamos esperando el regalo. Sin entender que el regalo ya ha sido entregado hace 2000 años. Por cada uno de nosotros. ¿Qué te trae alegría en esta Navidad? ¿Seguimos pensando en las cosas materiales o en realidad hemos enfocado nuestra mirada en el tema principal? Que nos debe de dar la alegría no tan solo en Navidad, sino en cada momento de nuestra vida, como lo mostraba este hombre del cual hablamos hace un momento, Billy. Que al momento que él recibió a Jesucristo, el resto de su vida fue una vida de alegría y gozo. A pesar de los altibajos de la vida, a pesar de las circunstancias. Entonces, hermano y hermana, déjeme hacerle esta pregunta. ¿Cuándo este pasaje se convirtió para ti en algo más que una simple historia? ¿Cuándo este pasaje que estamos leyendo en el libro de Lucas se convirtió en algo más que en una simple historia? ¿Cuándo? ¿O todavía estamos ahí trabajando en eso? Todavía no hemos entendido cuál fue el propósito de que Jesucristo naciera.
Todavía no entendemos cuál es el propósito de la Navidad. Tenemos que reflexionar en eso esta mañana. Y quiero invitar a alguien que vaya al siguiente pasaje. Versículo 8 al 12 de Lucas 2. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todos los pueblos, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Amén. Yo creo que aquí podemos definir el propósito de la Navidad, el propósito de la alegría, el propósito de ese gozo que debe de haber en el creyente. Pero mire cómo comienza aquí. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Aquí es un tema importante, interesante, que tenemos que preguntarnos por qué. Hemos escuchado y leído la historia muchas veces y nos sorprende que Dios no alertara a las autoridades sobre el nacimiento de Jesús. Que no alertara a los príncipes o a los reyes, a los teólogos, a los filósofos, a los médicos, a aquellos de una posición alta. ¿Quiénes fueron los primeros que fueron anunciados? La gente más humilde. Los pastores eran muy importantes en aquel tiempo, pero eran de una condición humilde. Y los que trabajaban de noche todavía un poquito más. O sea que eran los últimos en la lista. Para aquellas personas de aquel tiempo, tal vez. Eran los últimos en la lista. Tal vez los menos importantes para muchos. Pero aquí hace una referencia y remarca, dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor. ¿Para qué se les presentó un ángel a estos pastores? ¿Por qué la palabra hace referencia a los pastores? Y podemos encontrar muchas y muchas veces que hace referencia a los pastores. Dios envió un gran número de ángeles a los pastores. Los pastores eran los campesinos de esa época, no tenían posición social. Es más, los que trabajaban de noche tenían un nivel mucho más bajo. Debían de haber sido los últimos en la lista, pero Dios vino a ellos y vino a mí, porque Dios es un Dios para todos. Dios es un Dios que no hace acepción de personas. El pastorear era una ocupación importante en el antiguo Israel. La Biblia menciona pastores y pastorear más de 200 veces. La Biblia habla mucho de los pastores y de pastorear. ¿Por qué? Mire lo que nos dice Juan 10, del 1 en adelante. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca.
Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirá, sino huirá de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Esto es algo que Jesucristo estaba hablando con sus discípulos y no le entendieron. Mire cómo continúa diciendo, verso 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son sus propias ovejas, ven venir al lobo y deja a las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo lo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Aquí vemos la profundidad de la referencia de los pastores, que vemos que son los primeros que son anunciados por el ángel del nacimiento de Jesucristo. Estamos ahí en el verso 9, dice: y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Tuvieron gran temor, estaban en medio de la noche, y aquellos pastores reciben y ven a un ángel. Y yo no sé qué haría usted si de repente se le aparece un ángel en medio de la noche, en la oscuridad. Yo no sé. Pero ciertamente los pastores tuvieron temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. ¿Qué significa para usted, hermano y hermana, recibir las nuevas de salvación? ¿Qué significa para usted recibir y entender que ahora usted puede ser salvo a través de Jesucristo? ¿Le trae gozo? ¿Le trae alegría? ¿Es algo permanente en su vida o es algo temporal? El ángel dice: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Esta es una buena nueva que es para todos. Esta es una oportunidad donde no hay excepción de personas. Lucas aquí describe cómo un ángel se presentó de repente ante los pastores. Los ángeles son mensajeros celestiales. Los ángeles han sido usados por Dios para traer mensajes a muchas personas diferentes, a muchos personajes en la Biblia. Lo usó para traer un mensaje a María, para traer un mensaje a José, para traer mensajes a diferentes personajes en la Biblia. Los ángeles son mensajeros.
Y una de sus funciones es llevar anuncios especiales de Dios a los seres humanos. El ángel Gabriel entregó a Zacarías el mensaje del embarazo de Elizabeth, su esposa, y a María le entregó el mensaje de su futuro embarazo. Lucas aquí no menciona cuál es el nombre de este ángel que se le presenta a los pastores, pero traía un mensaje de gozo, de alegría, que les dice: no tengan miedo. ¿Cuál es ese mensaje? Jesucristo nació para ser nuestro Salvador, mediante su sacrificio, mediante el sufrimiento y el dolor, mediante la muerte en la cruz. Ese es el mensaje que debe de traernos gozo y alegría. Ese es el mensaje que tenemos que tener en nuestra mente y corazón día a día, no simplemente en Navidad. Ahora, aquí viene el problema del asunto para muchos de nosotros. Para muchos creyentes y mucho más aquellos que no son creyentes. Mire, el verso 11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Por qué le digo esto, hermano y hermana? Que para muchos este puede ser un problema. En lugar de gozo a veces encontramos tristeza. Porque muchos queremos un Salvador, pero no queremos un Señor. Muchos queremos gozarnos en lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo para darnos la salvación, pero no queremos ser parte de ser obedientes y de ser y seguir simplemente la voz de la que nos dice aquí en el libro de Juan. Que Dios dice, las ovejas oyen mi voz y me obedecen, me siguen. No queremos el beneficio. Queremos la salvación, pero no queremos ser parte de lo que significa que Jesucristo también es nuestro Señor. Queremos simplemente la bendición, pero no queremos tomar responsabilidad en lo que nos toca. Y para muchos, por eso es que a veces estamos tristes. Para muchos a veces eso es tristeza, porque ahora tengo que obedecer. Porque ahora tengo que hacer lo que Jesucristo me está llamando a hacer. Y para muchos eso es sacrificio, para muchos eso es dolor, para muchos eso es tristeza. ¿Verdad? Recordamos a aquel joven que vino ante Jesucristo y le preguntó qué necesitaba hacer para recibir el reino de los cielos. Y le dice, ¿qué te dice la palabra? Vende todo. Dice aquel joven: no, eso yo lo he cumplido desde mi juventud, yo todo lo he cumplido. Todos los mandamientos que están establecidos yo los he cumplido. Dice: una sola cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Tenía que ir en obediencia. Tenía que someterse a su Señor. Así que aquel joven caminó, se fue, entristecido. Entonces sí, muchos creyentes queremos el beneficio de lo que nos trae el gozo, que hemos aceptado a Jesucristo como Salvador, pero no queremos la responsabilidad de ahora ser obedientes a lo que Él nos está llamando a hacer. Llévese eso de tarea, hermano y hermana, esta mañana. Para muchos cristianos solo ven a Jesucristo como su Salvador, pero no como su Señor. Y es lo que aquí nos está diciendo Lucas, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Que es Cristo al que tú tienes que someterte día a día. Que es aquel que te va a decir lo que tú tienes que hacer para que tu vida sea mejor.
y tienes que someterte. Y él mismo lo dijo, tienes que negarte a ti mismo. Tienes que tomar tu cruz y seguirme. Eso es lo que Jesucristo pide. Pero a veces solo queremos al Salvador. Verso 12 dice, y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Esta era la señal para los pastores, para que encontraran aquel niño recién nacido. Yo no puedo imaginarme que la gente de aquel lugar hubiera escogido el pesebre para que naciera un niño. Hubiera escogido el establo de los animales para que naciera su bebé. Pero esta es la señal que era para los pastores, para aquellos que querían ir a ver y llenarse de gozo de aquel nacimiento. Aquí la referencia de lo que hace Lucas, aquí dice que Jesucristo es el Salvador, pero que Cristo también es el Señor. Señor se refiere a alguien que tiene poder y autoridad. A alguien al que tenemos que someternos. A alguien al que tenemos que estar en obediencia. Entonces la pregunta es para cada uno de nosotros. Si hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor. Porque no va separado eso. Porque no es de escoge a ver cuál quieres. Es parte del paquete, es parte de lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Alguien que me lea versículos 13 y 14, por favor. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la paz buena voluntad para los hombres. Amén. Y repentinamente, apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. ¿Qué significa esto? Una multitud. Para usted, ¿qué es una multitud? Muchos, cantidades, cientos, miles. Y repentinamente apareció. No tan solo que ya los pastores habían visto aquel ángel, ahora van a ver una multitud de ángeles, de las huestes celestiales. Después de que el ángel les dio a los pastores la noticia del nacimiento de Jesús, las compuertas del cielo se abrieron y una hueste de ángeles brotó del cielo abierto. Lucas lo describe como una hueste celestial. Una multitud de ángeles. Pero aquí viene lo importante. ¿Qué estaban haciendo esos ángeles? ¿Qué estaba haciendo esa multitud, esa hueste celestial? Celebrando, alabando a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, hermano y hermana. ¿Qué es lo que ese gozo de las buenas nuevas debe de traer a nuestra vida? Debe de traer alabanza. Debe de traer alabanza a Dios. Ahora, ¿cómo mostramos esa alabanza? Es lo que tenemos que definir.
Los ángeles alzaban sus voces en alabanza a Dios por el gran acontecimiento ocurrido en esa noche en Belén. La alabanza es una respuesta natural a la grandeza y la gracia de Dios. La alabanza debe de ser nuestra respuesta instantánea a lo que Dios está haciendo, a pesar de los altibajos, a pesar de los sub y bajas de nuestra vida, a pesar de los momentos difíciles, a pesar de los momentos de tristeza. La alabanza debe ser algo permanente en el creyente que muestra el gozo que ha recibido al Salvador. Alguien se ha preguntado muchas veces y dice, ¿y cómo es eso? De que queremos pasar una eternidad alabando a Dios y aquí no queremos ni abrir la boca. Y aquí en el momento de la alabanza no se oye nadie. Y aquí en el momento de la alabanza como que me da pena. ¿Y cómo es eso? ¿De qué le da pena? ¿Cómo mostramos nosotros nuestra alabanza a Dios? Esa debe de ser la reacción de todo aquel cristiano que ha recibido a Jesucristo. Alabanza. Verso 14 dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. La paz es un estado de bienestar y armonía. Es equivalente al hebreo shalom, que significa plenitud y bienestar. El Mesías de Dios traería paz, traería plenitud y bienestar a quienes depositen su fe en Él. Él trae paz al reconciliarnos con Dios mediante su sacrificio en la cruz. Eso es para lo cual Jesucristo vino a este mundo. A nacer, pero sí también a morir. Por medio de su Mesías, por medio de Jesucristo, Dios da favor a personas que no lo merecen. Él concede paz y perdona a quienes reciben a Jesucristo mediante el arrepentimiento y la fe. Gracias a Él experimentamos el gozo de la salvación. El gozo de la salvación que ahora nos debe de traer a nosotros en alabanza. Gloria a Dios en las alturas. Solamente lo podemos mostrar a través de nuestro agradecimiento y alabanza. Y en la tierra, paz. En la tierra, paz es lo que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Una paz que nadie puede entender. Una paz que la palabra de Dios nos dice que sobrepasa todo entendimiento. Buena voluntad para con los hombres. Es solamente a través de Jesucristo que Dios tiene ahora esa gracia y misericordia para con nosotros. Vamos a resumir aquí, hermanos. El Mesías largamente profetizado subió al escenario mundial y los pastores no podían quedarse ahí temblando en sus sandalias. Su primera reacción debe de ser la nuestra durante este tiempo de Navidad. ¿Qué dijeron los pastores? Vamos, vamos. Cuando los ángeles los dejaron y regresaron al cielo, ellos quisieron ser partícipes activos en la historia. Eso es exactamente lo que hacen los verdaderos cristianos. Ser partícipes en esta historia. Una vislumbre de la gloria divina nos obliga a correr hacia Él de inmediato.
La Navidad nos brinda la oportunidad de celebrar al pie del pesebre y experimentar el poder trascendental de la presencia de Cristo. Nos está aquí diciendo que seamos como esos pastores, que no se quedaron ahí sorprendidos por la presencia de los ángeles, sino que dijeron: vamos a ser partícipes de esta historia. Vamos a hacer nuestra parte y ir delante de la presencia de nuestro Salvador. Entonces, hermanos, lo que nosotros podemos hacer es reflexionar en este tema. Sí, pero tenemos que reflexionar con alegría, porque eso es lo que nos debe de traer este tema de Navidad. Alegría. Debemos reflexionar un momento sobre el regalo de la salvación de Dios. Y si no lo hemos hecho, y si no hemos recibido esa salvación, este será el mejor momento de recibir esa salvación. Pero no tan solo reflexionemos, hermano y hermana, también podemos dar. ¿Qué podemos dar? Tal vez habrá alguno de nosotros que diga: hermano, es que yo no tengo nada que dar. Amén. Podemos dar. ¿Y sabe cómo es eso? Lo que acaba de decir el hermano. Dar esas buenas nuevas a los demás. Se requiere tiempo. Se requiere esfuerzo. Se requiere dedicación. Se requiere intención. Podemos dar. Todos queremos recibir, pero ¿qué si empezamos a dar? Todos estamos ansiosos por la Navidad porque queremos recibir algo. Pero ¿qué si empezamos a dar? ¿Qué si empezamos a dar de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestras palabras a alguien que las necesita? ¿Sabe lo que nos dice en 2 de Corintios 9:7? Cada uno dé como propuso en su corazón. Hermanos, si nosotros no estamos dando, es que en nuestro corazón no hay nada bueno. Así se lo digo. Si no estamos dando de nuestro tiempo para el ministerio, si no estamos dando de nuestro esfuerzo y dinero para que el crecimiento del mismo, si no estamos dando de nuestra palabra de ánimo, de gozo, de alegría a alguien más, algo está mal. Porque el problema de muchos creyentes es que siempre queremos simplemente seguir recibiendo y no queremos dar. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. O sea, que no lo haga porque alguien lo obligó. Ahí voy cabizbajo: híjole, otra vez me llamaron a servir. ¿Y ahora qué? No, que no lo haga porque alguien más lo está empujando o porque simplemente lo está haciendo por compromiso. Dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y los dejo con esto. Si tú eres esa persona que ya ha recibido, tienes que empezar a dar. Que Dios les bendiga.